Bienvenida a Creando tu Universo, el espacio donde entenderás cómo tu mente, tus creencias y tu energía están diseñando la vida que hoy tienes y cómo puedes transformarla en la vida que sueñas. Soy Jane Zúñiga, psicóloga y guía en este viaje, y aquí aprenderás a liberar las lealtades familiares, soltar la carencia y reconectar con tu poder creador. Bienvenida a Creando tu Universo. Gracias por acompañarme ya en este episodio número 12. Soy Jane Zúñiga, psicóloga sistémica, mentora personal y conferencista. Y el tema de este episodio es cuando tus sueños no caben en una sola profesión. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido esta situación donde pues elegimos una carrera de inicio, pero terminamos haciendo otras cosas? ¿Por qué? Porque en lo largo de la vida vas descubriendo qué es lo que te apasiona, qué es lo que más amas hacer. Hay personas que nacen para seguir el camino establecido, pero hay otras que sienten que aunque aman lo que hacen, hay una parte de ellas que les pide más creatividad, más autenticidad, más libertad. Hoy tengo una invitada que vive entre dos mundos justamente, que parecieran completamente opuestos. Por un lado, la medicina, una profesión muy exigente, una profesión estructurada y llena de responsabilidades. Y por el otro lado, la comedia, un espacio donde la vulnerabilidad, la creatividad, hasta los momentos más difíciles pueden transformarse en algo menos complicado. Pero detrás de esta dualidad hay una historia mucho más profunda, una historia sobre creencias limitantes, sobre miedos, juicios, también sobre cómo derribar expectativas, sobre cómo dejar de vivir la vida o los sueños de la familia, de otras personas. Hoy les quiero presentar a Kiara. Kiara, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Me gustaría que te presentaras con la audiencia, que nos hablaras un poquito de ti. ¿Cómo es que te has podido mover en este mundo? De igual manera, vamos a hablar, me gustaría también saber cómo es que te das cuenta que uno de tus sueños es ser médico. Todavía no sé si ese ha sido tu sueño, ¿no? Te lo voy a más adelante lo vamos a profundizar, pero bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy hablando bajito porque solo hablar un poco más, es un secreto. Solo hablar con un... Pues soy médica general, soy comediante. Ya decirlo en voz alta ya me tomó mi tiempo. ¿Cómo llegué a ese punto? Híjole, sigo descifrando. Creo que mucho fue el mero impulso y no lo pensé tanto. Okay. El mero gusto de hacerlo. Y pues básicamente el ser médico, pues sí fue un proceso peculiar. Porque en la universidad trabajaba y estudiaba, entonces eso también definió un poco el llegar un tanto burneada, o sea, cansada, o sea, terminas 7 años de medicina general y yo sí dije, no, espérenme un rato, voy a analizar bien qué especialidad quiero y nos vemos y regresamos, ¿no? ¿Hiciste una pausa? Sí, hice una pausa, fueron 2 años en específico, pero en eso cae pandemia. Sí. Entonces, yo tenía por ahí los planes de revalidación para que se compaginara la vida personal con lo profesional, pero que hay pandemia y me cayeron muchos 20s. Okay. Curso siempre tomo. Siempre, sí, necesito por paz mental, necesito estar ocupada. Entonces, pues yo terminé un curso de flamenco y luego terminé en un curso de stand-up. Wow. O sea, durante la pandemia. No, previo a la pandemia, okay, porque de hecho yo tomé el curso de stand-up de Víctor Tuxpan, okay, y cae pandemia justo en el cierre. O sea, finales marzo, empezamos el curso creo que en septiembre empezó el curso, un rollo así. 2019 y para 20 cierra. Por ahí tengo medio confusas las fechas, okay, pero o sea, fue sí, nos vemos en clase la siguiente semana, a un WhatsApp de, no, ya no va a haber clase presencial, nos vemos en Zoom. Entonces... Okay, que fue cuando llega pandemia, ¿no? Llega pandemia, entonces ya de allí continué los cursos o sea, como las reuniones en Zoom, pero lo pausé, o sea, termino, con permiso, muchas gracias, y pues pandemia fue todo un tema. Okay. Y posterior a ello,
ya se pusieron laxas las medidas de regreso Sí, bastante. Ajá. Y yo veía en el grupo de comedia de Facebook, que para mí era como una válvula ver el mundo que no le interesaba nada del COVID. Bueno, tú ya habías terminado tu carrera, me imagino. Como Sí, médica, o sea, me tocó trabajar en la pandemia, pues. Ok. Ajá, me toca trabajar. Ya estaba yo como médico general en este inter de estar estudiando para los famosos STEPS y y preparando una boda también, como Sí. que en ese inter, pero no, a la fregada, dije, me fui a Nueva York, nos fuimos a Nueva York cuando bajaron los protocolos y nos casamos por Zoom, o sea. Oh, bueno. Sí, de que, ay, no, ya. Ok, o sea, durante pandemia, pues sí, digo, fue una etapa bastante peculiar. Sí. Para algunos complicada, para otros fue una expansión, o sea, dependía mucho también de tu situación en ese momento. Pero ahí, o sea, lo que estoy entendiendo es que ahí es donde terminas como pues sí, es como una certificación, ¿no? Del taller de stand-up. Digo, Tuxpan, un saludo, yo también lo tomé con él. Pero no te dedicaste, o sea, Sí, pausaste, terminó el curso y yo continúo trabajando en pandemia. Solo trabajas como médico, te Ujú. casas, huyes a Nueva York. Muy, 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 muy buen lugar el que elegiste para casarte. Caótico, pero sí. Me imagino. Ok, y entonces regresas acá a Tijuana. Regreso a Tijuana, ya para ese entonces ya nos estamos incorporando a la normalidad, entre comillas, más Como o un menos. añito después, Sí, ¿no? más o menos. Pues ya podías viajar, o sea, ya Sí. no estaba tan estricta la cosa. Y, y empiezo a ir a los Opens. Pero cuando voy a los Opens, pues yo no veo casi caras conocidas, salvo Poncho, que estudié con él en la prepa, y gente de mi curso, pues no. No había O sea, nadie. no había, no recuerdo que hubiera alguien como que, ay, ¿qué onda? Y pues, como gran parte, creo, ya ahorita que ya llevo 3 años haciendo comedia non-stop, así, yo no sé en qué momento pasa tan rápido el tiempo. Ok. Y veo ya cómo se van integrando los nuevos, ¿no? Y que así empiezan, ¿no? Muchas veces a sentarse y ver y hasta que te animas y lo haces. Claro. Pero pues o sea, esa fue como la transición, así como un poquito abrupta. ¿Cómo llegas a...? Sí, cómo llego a hacer stand-up. Yeah. En 2023 es que regreso a subirme. Marzo 23, por ahí. Pero el curso pues lo había tomado en el 19. O sea, ya tenías 19, tiempo. 20. Wow, pues sí, lo pausaste bastante tiempo. Hablemos un poquito, y si me das el permiso de explorar esta parte de la niña antes de la doctora y antes de la comediante. ¿Cómo era Kiara cuando era niña? Muy... ay, sí, ¿cómo era? Sí, digo, a lo mejor no te vas a acordar específicamente, ¿no? Sí, en base a sensaciones, ¿no? O sea, pues, o sea, en la escuela siempre era muy aplicada. Ok. Entonces, creo que es de los primeros como características de la infancia, ¿no? Como Ok. esta onda del aplauso porque, ay, es inteligente y le va bien en la escuela, ¿no? Entonces, de allí yo ya empezaba a sentir como hay un estándar que no puedo, entonces, Ok. no, ya sentía yo ahí la presión de no bajar. Como o la sea, como expectativa, la expectativa, sí, ya la empezaba a sentir. Entonces, soy la mayor de 3. De 3 hermanos. De 3 hermanos, entonces, o sea, a grueso modo, si me preguntas cómo era, pues, o sea, era una señora en chiquita. O sea, era súper. Yo a los 8 años decía que no, es que ya tengo que ir a calentar la comida y así. Ese es como el rol de la mayoría de los hermanos mayores, ¿sí? Y muchas veces pareciera que quien te lo adjudica o quien te entrega ese rol es el adulto, pero no, a veces los niños son los que toman ese rol, ¿no? De yo soy el más grande. Obviamente hay un contexto, ¿no? Y hay creencias detrás de haber tomado ese rol. Ok, entiendo que que sí tenías una presión, ¿no? Al momento en el que me imagino, puedo pensar que cuando empezaste a ser aplaudida y presumida de, las buenas calificaciones, ahí llega esta carga. Pero, ¿qué soñabas? O sea, ¿qué soñabas ser cuando tú crecieras? Teatro. Teatro.
Wow. O sea, sí lo tengo muy presente porque hicimos una obra en la primaria y yo la guioné. Entonces, y ahí medio dirigí a mis compañeros y te acuerdas, o sea, ya sabes, esos recuerdos que te quedan. Claro. Y recuerdo cómo pensar cómo hacer el vestuario, cómo va a ser esto. Entonces, O sea, tenías toda la logística. Yo ya tenía la logística de cómo iba a ser la dirección y todo, y pues ya lo hicimos y me encantó. Pero a la par, o sea, de las materias que me gustaban, ciencias naturales, de sí o sí. O sea, Ok, como que tenías desde niña esta dualidad, ¿no? Este polar, ¿no? Siempre, o sea, ¿te consideras que fuiste una niña divertida? O sea, no, pero precisamente porque, o sea, si pasaba algo era mi responsabilidad. Okay. Entonces, sí siento que cargaba mucho como, ¿es tu responsabilidad? Y no siento como que era tan hilarante o tan inquieta. O sea, era como sentada aquí y todo lo que observaba. Entonces, ya como que esa energía poco a poco la fui canalizando en danza, o sea, o en actividades extraescolares, en todo quería estar, pero a veces no podía porque pues tenía que estar resolviendo las cosas, ayudando a mi mamá, ¿no? Con mis hermanos, como la limpieza de la casa y así. Como esta responsabilidad de niña sí, adulta. O sea, de cuidar. Ya con que no se te murieran los dos plebes ya estabas así. Sí, porque no, pues estás de acuerdo que los bebés claro que no, cuidar que no se quiten la vida, ¿no? O sea, que no se maten. Porque... Sí, o sea, también yo tenía 8, mis hermanos, sí, 4 y 3, por ahí. Wow, no sabía. No es casualidad lo que acabas de decir, que tú tenías 8 años, porque yo te quiero hacer una pregunta. Y justo pensé en esta edad. Si tu niña de 8 años te viera hoy, ¿qué crees que te diría? Súper orgullosa. Wow. Sí, la neta. ¿A quién le estás cumpliendo ahora? A mí. A tu niña. ¿No? Sí, bien cabrón. Interesante. Después de la pandemia sí fue como, con permiso. Sorry. Sí. Y justo es como hablar un poquito de las creencias limitantes, ¿no? Y las expectativas que desde niños tenemos, porque hay un adulto o 2 adultos o 3 o 5, depende de tu contexto, con quién creciste, con tus papás, a veces crecemos con los abuelos, los tíos, los amigos de los papás y todo el mundo quiere decirnos qué soñar, qué hacer, a qué dedicarnos, ¿no? ¿Cuál ha sido la creencia más limitante que has tenido que derribar en esta elección que hiciste, ¿no? Después de pandemia, ahí se ven, o sea, ¿con qué creencias limitantes te topaste al empezar a seguir, pues, de alguna manera tus sueños, ¿no? La vida tradicional. Creo que o sea, de alguna manera, bueno, ser stand-up, estar en este rollo, es un perfil con tendencia más a lo artístico y que podría ser más, pues no tanto de rutinas, tal vez, no una vida familiar tradicional. Entonces, gran parte de mis 20s, o sea, los trabajé muchísimo para inclinarme a que esa iba a ser mi meta, ¿sabes? O sea, pero siento que me di cuenta que no era la que era afín a mi ser. O sea, en ese momento sí dije, estoy persiguiendo esto porque pues muchos patrones de repetición también. O sea, no, hombre, le he invertido más a terapia que al skincare. O sea, sí, claro. Increíble. Por 2. Increíble. Pero... Ajá, pues eso me ayudó bastante a poder identificar esa parte, ya no sé en qué andaba. Pero... Ok, no te preocupes, ahorita lo aterrizamos. Ahorita lo atamos. Sí, ¿alguna vez sentiste que tenías que elegir entre ser profesional o ser auténtica? Porque digo, seguir como esa corazonada, ¿no? Que tenemos de, oye, esto, cuando tú estás no persiguiendo la vida de tus sueños, porque pues qué hueva perseguir tus sueños, ¿no? Cuando los puedes materializar y los puedes empezar a ejecutar y que sí se vea el resultado de eso. Pero ¿alguna vez sentiste que o sea, tuviste que elegir entre ser profesional o auténtica? Porque, te decía, la vida de tus sueños es ser tú. O sea, cuando estás haciendo lo que amas hacer, porque una cosa es lo que nos apasiona y otra lo que amas hacer, ¿sí? Yo tengo muchas pasiones en la vida, pero no me dedico a mis pasiones, me dedico ahora a lo que amo hacer. Entonces, ¿hubo esta lucha contigo? Yo creo que está un poco, yo creo que es diaria la lucha, sí, porque
mencionabas al inicio de grabar, que hay una especie de expectativa de tu profesión a tu personalidad, que te defina a full. Y pues no te define a full, te determina en ciertos aspectos, pero no es completamente tu persona. Entonces, pues en el día a día, en mi ejercicio, me ha llegado, justo esta semana me llegó un paciente y se me quedó viendo así como bien extraño y me dijo, yo la conozco. Y yo, no sé de dónde. Y yo, usted no. Y me dijo, usted es de redes, yo ya la he visto en redes. Y yo me puse roja, ¿cuáles redes? O sea, de volada es como que, ¿y cuáles? Sí. Y me dijo, las de comedia. Y yo, sí, no sé cómo, porque ahí no tengo filtro, pues. Sí, claro. Y aún así, como que ya he aprendido a ser un poco más cautelosa, poniendo límites de qué es prudente y no en base a lo que yo quiero proyectar, ¿no? Claro. Luego pones algo y la gente, y eso que está allá atrás, y yo, ese día te veías bien cansada, estabas triste, y yo, no, estaba súper modorra, pero bueno. O sea, las personas empiezan a especular de, sí, o sea, todo lo, sí, claro. Sí, y se proyectan se y así, entonces me como que me sacó de rol, o sea, como que dije, espérate, aquí yo soy la doctora, como que me viste, entonces ya como que medio platicamos y no, todo bien, o sea, pero sí me puso a pensar cómo manejar una situación en donde a lo mejor hay alguien que me haya visto en redes, no le agrade lo que haya dicho y que me toque paciente. O sea, ese día me quedé pensando eso, ¿no? Como, ¿cómo manejar esta situación? Porque una ansiosa, ¿no? Y pensando el peor escenario siempre. Y dije, ok, o sea, hay a lo mejor un disclaimer en mi perfil, o sea, como que dije, me falta trabajar esto en mi perfil para que termine. Sí, empecé a sobrepensar y visualizar qué le hacía falta al perfil para poder dejar de asentado quién soy y así, ¿no? Entonces, pero, sí, yo sé. Pero no es como muy desgastante eso también, ¿no? Hola, sí. Mira, me recuerda una no voy a decir nombres obviamente por ética, pero así llegó un paciente que terminó todo su proceso conmigo y me vio, o sea, me conoció haciendo un show de stand-up, ¿no? Pero estuvo muy curioso porque, pues digo, tú me imagino que haces también una entrevista clínica, cuál es el motivo de consulta y todas estas cosas. Y yo tengo una pregunta muy específica de cómo me encontraste, ¿no? O sea, me refiero a Doctoralia, me refiero a redes sociales, y me dijo, le dije, ay, ¿cómo te enteraste a mí? Te vi. Y yo, ajá, ¿dónde, no? O sea, claro que empezó a hacer mi mente toda una historia ahí. Le dije, ¿cómo que me viste? Sí, me dijo, no, le pregunté, ¿quién te recomendó? O cómo me encontraste, algo así, me dijo, tú. Y yo, o sea, yo te recomendé a mí misma, no sé, nunca lo he hecho. Y me dijo, sí, tú. Y yo, ¿en dónde? ¿Cómo? Es que te vi en un show de stand-up. Y yo, me dio mucha pena. O sea, era la primera vez que me pasaba, pero de ahí también me caí este 20 o sea, yo le empecé a dar una explicación al paciente de, oye, es que yo también tengo una vida allá afuera. No, me dijo, no te preocupes, de hecho, me gustó mucho lo que dijiste y por eso dije, yo quiero ir con ella. O sea, si así es como psicóloga, o sea, quiero que ella me dé terapia, ¿no? Y en ese momento entendí que sí, que era demasiado cansado, desgastante ir por la vida cumpliendo las expectativas de los demás, ¿no? O sea, finalmente la comedia, en su momento cuando me dediqué a eso, era un pedacito de mí, pero no me definía totalmente como ser humano. Entonces, sí lo entiendo porque me pasó. Y también creo que, bueno, o sea, no hay más explicación que darles, o sea, es como que, sí, también me dedico a la comedia, ¿no? Y ya, that's it, o sea, es el peso que tú le des es como lo percibe también tu paciente, ¿no? Y si tu paciente te ve como avergonzado, decir, ay, como que, ¿sabes? O sea, es sí, como... la manera en la que tú lo... Sí, o sea, lo recibes, ¿no? También. Digo, me imagino que después de 3 años ya lo manejas distinto. Sí, ya completamente distinto. O sea, mis compañeros también, o sea, como que entran y se sientan y jijiji, y aquí es otro personaje. Claro. O sea, aquí soy médico. O sea, y es como, Sí. Entonces, que tiendo mucho a regañar, o sea, es parte de mi persona, digo. Pero es que tenemos diferentes facetas, ¿no? También, digo, la personalidad, recordemos que es una máscara también, o sea, y como psicólogos lo entendemos y como
digo, eso me toca mucho explicárselo a veces a mis pacientes porque no, es que mi personalidad, o sea, tú no tienes una personalidad nada más, o sea, tu personalidad se adecúa al contexto también. Ujú. Y cuando tú llegas a, digo, yo soy docente en universidad y de repente pues es como que me quiere salir esa Janet natural, ¿no? Hey, ¿qué onda, morros? Y luego digo, soy la maestra, o sea, es como que no me puedo comportar tal vez como me comporto con mis amigos, ¿no? Sí. Pero de repente digo, bueno, es que, ok, es como una máscara, es como un traje. Vengo, me pongo mi traje de maestra, me voy. Y soy Janet, ¿no? Pero sí trato de ser lo más auténtica que puedo en todas las áreas. Pero tienes razón, o sea, a un paciente en terapia, pues no le voy a decir, ¿qué onda, cabrón? ¿No? O sea, por ejemplo, o sea, no. Sí, es que hay límites para cada Sí, esfera. totalmente. Estoy de acuerdo con Y es un ejercicio diario, creo yo, porque te Sí. digo, este me sacó de onda, me dijo, me gusta todo, y el día que me toque alguien que me diga que no y que se molestó, entonces ahí sí, como que dije, ¿cómo se podría abordar esta situación, no? Entonces... Sí, digo, ya sabrás, si te llega a pasar, vas a y saber si no, cómo. ahí recurriré a mis plan A, B y C. Ok, tienes toda una estructura. Ya. ¿Apareció algún miedo cuando decidiste mostrar otra faceta de ti, como aparte de tu faceta como médico? Otro miedo... ¿Apareció algún miedo por ahí? Sí, bastantes. O sea, simplemente el hecho de dar tu contexto, tu perfil de crianza, tú ya sabes que hay alguien haciendo un perfil, o sea, tú dices tu contexto y hay alguien haciendo un perfil. Entonces, y eso nosotros también lo hacemos un montón. O sea, y decir, vengo de una situación de madre soltera, me tocó responsabilidad desde muy pequeña, o sea, son cosas que compartes en ciertos grupos, ¿no? En niveles más íntimos, tal vez. Sí. Pero a mí me parecía muy importante hacer esa mención porque después me di cuenta que así funciona, o sea, es gran parte de la población de México la que está así. Y para mí era muy importante también hacer como como este stand, o sea, como esta postura Sí. de que este es mi contexto y desde aquí voy a hablar. Okay. Entonces, lo decía bien cool en mi cabeza. Y me grabé y todo bien cool, pero de repente empecé a ver las miradas. O sea, empecé a sobrepensar qué estarán pensando de mí. Y que de seguro, porque como crecí sin un papá, así, ¿sabes? Como que Claro. empiezas digo, suena muy padre decir... Este fue mi contexto y esto soy, pero pues también la parte negativa tal vez, ¿no? Entonces, eso me contrarió un montón y lo solté también, o sea. Okay, lo tuviste que sí, trabajar también, o sea, si no lo estaría mencionando ahorita. Claro, sí, totalmente. Porque de ahí también, pues, nace parte de mi comedia, pues. Ajá, justo, entonces, o sea, de ahí tiene... Pues, ¿de dónde armaste sí. tu rutina, no? Que en mi rutina yo al inicio no decía que soy doctora. O sea, el primer año yo no decía. Fabo llegaba a decir, y es doctora, y yo una vez le dije, no digas, o sea, me da pena. Como, no sé. ¿Ese era un miedo, por ejemplo? Eso era un miedo. Sí, completamente. Entonces, mis primeras rutinas no eran para nada de medicina, nada. Que siento que me ayudaron bastante y ahorita siento que estoy ciclada, que ya debería cambiar. Ok. Ahora ya dices que eres médico. Sí, claro. O sea, es parte del recurso también, pero sí, también sobrepienso, ¿no? Chabelo era médico. ¿Es en serio? Es en serio. Wow. Pero no sabías que era médico. Me acabo de enterar. Ajá, y no sabíamos que era médico. Entonces, ¿por qué? Porque su personaje fue tan bueno que no era necesario valerse de ese recurso, claro, ¿sabes? O sea, no necesitaba mostrar como esa Digo, faceta, se vestía como niño como por 50 años, pero sí, cada quien escoge su personaje. Digo, es un contexto bien diferente, ¿no? La televisión y lo que él hacía y hacer stand-up, que stand-up también es como toda una disciplina bien, híjole, caótica. La describiría caótica. Bastante caótica. Muy caótica. Pero muy, bueno, a mí yo la amo. Es algo que amas hacer, volvemos a lo mismo, bastante. ¿no? Pero hay momentos, ¿te llegó a pasar o te ha pasado que hubo algún momento en donde pensaste en abandonar la comedia? ¿La medicina? No, ninguna de las dos, porque una me da de comer.
Buen punto. Una alimenta. Buen punto. También los médicos comen, los psicólogos también comemos. Gracias. Me gusta mucho ser médico. Ok. Me gusta bastante. Okay. Lo disfrutas. Muchísimo. Y yo no lo tenía como tan presente. Y es bien raro que pasan cosas así, pero me llegó un mensaje que lo tenía como para autorización en Facebook, o sea, en Messenger de Facebook, así de que ni los pelas. Sí, claro. Y era un compañero de primaria con el que bailé el vals en la primaria del fin de año. Y me escribió y me dijo, oye, con todo respeto, o sea, como muy, pues tiene fotos así con sus niños, ¿no? Claro. Y te vi, me dio muchísimo gusto, tú siempre decías que querías ser médico. Y yo, cabrón, ni yo me acuerdo. Según yo tomé la decisión en la prepa, pero pues desde ahí ya venía como el amor a las ciencias naturales y al pues estar en ese ambiente como de cuidar, porque al final pues también era parte del rol impuesto que me tocó, entonces yo ya lo abrazo, o sea, ya no reniego, en algún momento lo renegué bastante, pero ahorita sí me gusta mucho dar consultas, o sea, me encanta el tema del ser el médico de primer contacto, o sea, se me hace muy... O sea, sí es algo que realmente... Sí, disfruto un montón. O sea, me burneo como todo ser humano, me canso y llego a mi casa y digo, no mames, otra vez, me quejo del sistema, porque pues hay mucha... La queja, ¿no? Ajá, pero el contacto humano y saber la trascendencia que tiene lo que le dices en un consultorio, lo que haces en el tratamiento y tú también lo debes de vivir, o sea, ver el impacto que eso lleva, claro, dices, no manches, o sea, esto, yo no sé si eso lo voy a llegar a lograr con comedia, pero pues no es el objetivo, o sea, el objetivo para mí en hacer comedia es hacer algo que disfruto. Sí. Y es un contexto totalmente distinto, o sea, en uno, o sea, es una dualidad y por eso te decía, en la introducción decía, o sea, por una parte la medicina superestructurada implica muchísima responsabilidad, entre otras cosas, muchos años de estudio y digo, yo tengo algunos amigos médicos que, o sea, me tocó verlos en sus... internado, o sea, todo ese proceso, ¿no? De incluso nos tocó llevarles comiditas así en las madrugadas y de, cómete algo, porque estás todo el día, toda la noche despierta, ¿no? Despierto. Somos masoquistas, por naturaleza. Me imagino que también se adaptan, ¿no? O sea, se adaptan, pero tienes razón, o sea, por una parte la medicina superestructurada y puedo pensar, porque no soy médico, pero trabajo en el área de la salud, que lo que tú digas impacta, o puede impactar para bien o para mal. O para muy mal en tus pacientes. Y en la comedia, pues sí, o sea, el objetivo es hacer reír y es que la gente se ría pero de sus propias... puedes impactar para bien o para mal. Sí, totalmente. O sea, finalmente hay este polar, ¿no? Bien, bueno o malo. Sin embargo, en uno implica quizás mucha más responsabilidad que en otro, ¿no? Sí, sí. Ya hablando desde el tema desde lo legal, ¿no? O sea, como el disclosure, perdón, no hablo mucho Spanglish. No te preocupes. Pago renta en dólares, así que yo me doy ese permiso. No te preocupes. El disclaimer, ¿eh? Disclosure, o sea, que tanto expones lo que sucede en tu consultorio. Sí. Eso también es como de mucha cautela, o sea, a mí como que me... Dije, bueno, o sea, puede hablar de la enfermedad, pero no del paciente. Sí, totalmente. Se puede hablar del sistema, pero pues no de colegas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí tienes que tener esta distinción. Esta distinción que no me llegó, o sea, cuando dije, voy a hacerlo, ¡pum! Llegué la iluminación. No, hombre, o sea, también hubo muchos tropiezos en el Inter, ¿no? Pero, pues hasta ahorita, o sea, ha fluido. No creas, yo creo que ya notaste mi tendencia al pensamiento caótico de ¿pero qué va a pasar después? Estoy anotando paciente. Pero sí, o sea, sí fue cuando empiezo a hacer redes, voy y me acerco a recursos humanos en donde trabajo y sí dije, ¿cuáles serían cuáles son los sí, cuáles son los no? O sea, para no tener conflicto aquí, me los explicaron y dije, va. Okay. Y aún así, pues siempre se corre el riesgo, ¿no? Entonces, pues empezar a trabajar el plan B, que es en donde estoy ahorita. Pero
Pues bien, la verdad que ahorita súper agradecida desde con mis pacientes, donde trabajo y la comedia que tiene sus altas y bajas y el trabajo también. Totalmente. ¿Cuál era la peor cosa que pensabas que podía pasar si la gente te juzgaba? O sea, que me podía quedar sin trabajo. Wow. A mí me deja sin trabajo y o sea, no. Pues te dije, necesito estar en cursos, o sea, porque sí, claro. necesito estar... Y esto tiene que ver también con las semillas de escasez, con temas de dinero y seguridad que nos han implantado desde chiquitos, ¿no? De cuida tu trabajo y tienes que quedarte 80,000 años en ese puesto porque necesitas tener estabilidad y para que te jubiles y bla, 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 ¿no? Ya sabes, toda esta creencia, pues muy antigua. Digo, todavía se predica, todavía habemos personas, yo afortunadamente hace ya casi 4 años renuncié al todo lo que tenga que ver con empresas, pero aún así, o sea, todavía tengo de repente estas semillitas, ¿no? Que regresan y no, ya estamos en otro nivel de conciencia, vete, o sea, no, pero sí llega, ¿no? O sea, y una de esas, lo que acabas de decir es, de las peores cosas que yo me imagino que me va a suceder si esto no sale bien, esto que estoy haciendo, es que me quede sin ingreso, ¿no? Sin trabajo, sin mi sustento. Entonces aquí digo, tengo una pregunta para ti. ¿Qué aprendiste sobre el dinero mientras crecías? O sea, ¿qué escuchabas sobre el dinero en casa? Pues, o sea, sí había el tema era un punto importante el tema del dinero en cuanto a cómo administrarlo eficientemente, porque no había tanto. Entonces, o sea, y de hecho para medicina, o sea, yo llegué así muy salsera y voy a estudiar medicina y mi mamá así de que te vas a quedar aquí en la casa tantos años. Y me dijo como, pues es que yo no te puedo dar mayor apoyo salvo el que estés en la casa, como por 10 años más, ¿va? Pero, y me dijo, no, o sea, no hay manera que yo te ayude. Y dije, no te estoy pidiendo ayuda, o sea, voy a trabajar y voy a estudiar. Y mi mamá, ajá. O sea, y yo, ¿cómo hiciste eso? Ya no sé. Digo, no sé. Digo, no es un caso tan aislado, es común. Es común, pero pues sí se vuelve de perseverancia porque sí son bastantes años. Justo eso, ¿no? Y porque tiene ciertas etapas, digo, nadie sabe este secreto, pero yo quería estudiar medicina forense. Antes de saber que quería ser psicóloga, ¿no? O sea, era mi segunda opción la psicología, pero yo decía, no, a mí me interesan más explorar a los muertos, ¿no? O sea, digo, suena bastante fuerte, pero es algo que neta me gustaba cuando era más joven. Pero siempre fue como justo esta semillita de escasez de no la voy a armar porque pues ¿quién me va a mantener? Digo, mi contexto es muy distinto, yo me salí muy chiquita de mi casa, 13, 14 años más o menos. Entonces pues sí era como que ¿quién me va a sostener durante estos 7 años de carrera? No son 7, son hasta más, ¿no? Porque son 7 nada más de general, más las especialidades, o sea, sí son de 3 a 5 años. Sí. Y si quieres una sub, o sea, yo tengo una amiga que acaba de terminar neuro. O sea, acaba de terminar y empezamos juntas, que pasaron ya 15 años, o sea, y... Sí, lleva bastante sí, pero tiempo. Ya es medio patológico. Bueno, estamos hablando de otros traumas. Sí, digo, es muy necesario que exista personas con ese nivel de que su vida sea la casa, el hospital, la casa, el hospital. Caray, ajá. Caray. Y pues bueno, se convirtió el reto, ¿no? En que pues sí voy a poder. Pero, pues, el tema del dinero, o sea, sí hay que tener un cuidado como muy constante, ¿no? O sea, como si hay que cuidarlo porque, pues, no hay tanto y cuando hay que ahorrarlo, pero debajo de tu colchón. O sea, la educación financiera, hasta ahorita me estoy empapando en el tema. Sí. Y esto es muy común. O sea, me doy cuenta que es muy común en la familia promedio mexicana, o sea. Sí, es cultura mexicana. Súper ajá. Es cultura mexicana. Y digo, hablando de esto, de temas financieros en casa, ¿qué tan importante era la estabilidad en tu familia? O sea, la estabilidad financiera. O sea, ¿qué tan importante era, por ejemplo, tú creciste con tu mamá, para tu mamá? ¿Qué tan importante era para ella? No, pues imagínate los niveles de estrés de la pobre señora. 3 hijos, mamá soltera. Sí, digo, a mis hermanos, la verdad, también se súper rifaron. O sea, trabajamos desde muy morros, o sea. Wow. Y siempre el apoyo, pues, de mi familia nuclear.
Entonces, pues afortunadamente casa propia y quieras o no, eso te aliviana bastante. Sí, entonces, pues se logró, pero el dinero, o sea, yo sí lo veía como un recurso que difícilmente, como el oro, ¿no? Así como que muy cotizado y que no lo podías como adquirir tan fácil. Tan fácil. Pero también se volvía como que este reto de decir, ¿cómo que no? Entonces, aprendí a coser, o sea, como que tenía entradas de otros lados de dinero, entonces... Te vuelves como multifacética, ¿no? Como que... Sí, es que te orilla, la necesidad te orilla a tener creatividad. O sea, y ¿no has visto las casas en las colonias populares cómo tienen de cosas y dices, ay, qué acumuladores son? No sé si sea un tema de acumulación como tal o que recolectan materia prima, porque ellos dicen, luego me puede servir para algo. Sí, el clásico dicho de los bienes sirven para remediar los males, ¿no? O compras cosas pensando en la tragedia, porque para prepararte por si algo pasa, ¿no? O ahorro dinero por si algo pasa. Entonces, wow. Pero eso también es como muy pesado, ¿no? Como que... Sí, o sea, en su momento lo fue, ahorita ya es una etapa muy distinta, pero pues ese fue el contexto en el que yo creo que ahora fue como el otro polo de que ya soy independiente, aguacate a todo, o sea, o sea, como un poquito irresponsable a lo mejor y sobre todo viajar, o sea, yo creo que ahí le invertí bastante, pero ya ahorita ya en una etapa más madura sí. Pues hablando en el tema de educación financiera, precisamente. Claro. Es que todos tenemos esta etapa, ¿no? Donde, digo, no sé cuántos años tengas. 37. Bueno, yo tengo 38. Ok, estamos en esta etapa de ya. Sí, o sea, de aquí a 10 años, ya, o sea, hay que planificar el retiro de alguna manera, ¿no? O sea, sí, totalmente. O asegurar, ¿no? El ingreso también. ¿Has tenido miedo de perder seguridad económica por seguir tus sueños? Lo tuve. ¿Lo tuviste? Lo tuve. ¿Cuándo dejó de ser un miedo? Cuando me di cuenta precisamente en mi historia de vida que pues no iba a ser una empresa o un lugar de trabajo lo que definiera mi ingreso, o sea, iba a ser yo. Okay. Entonces dije, si pierdo el trabajo, lo peor que puedo, o sea, pongo una farmacia, porque la consulta ya no funciona, o sea, pongo una farmacia, o sea, como que dije, se puede hacer esto, como... Sí, o sea, como tener el plan B y el plan B y el plan C. Yo creo que lo más... Ya entendí tu contexto del plan B y plan C. Ok. ¿Qué te ha enseñado la medicina sobre la seguridad y qué te ha enseñado la comedia sobre la libertad? Porque uno es como seguridad y el otro es como donde puedes ser como, libre, ¿no? Digo, yo lo veo desde ese punto de vista, no sé si... La medicina sobre la seguridad. Y que fíjate que es muy curioso porque la medicina no es segura, o sea, hay porcentajes de éxito y de pronóstico, pero yo creo que más miedo le tuve conforme me fui adentrando a las enfermedades de lo impredecible que es la vida. Tú puedes hacer todo muy bien. Tiene mucho sentido. Tú puedes hacer todo perfecto, o sea, súper bien, y la vida te dice no. Ahí te va un cáncer. Raro. Bueno, pero aquí, es que justo son estos temas que constantemente hablo aquí en este espacio, donde no podemos tener control de lo que no tenemos control, ¿no? O sea, es la vida, el universo, Dios, en lo que tú creas, o sea, tienen otro plan. Sí. Sí, qué fuerte, pero bueno, tiene mucho sentido. Sí, pues ahí intentas hacerlo mejor con las herramientas que hay y ya lo demás, o sea, de ti no está, pues. Y eso es algo que me ha enseñado mucho la medicina. Wow. Y bueno, digo, hablemos un poquito de reírse de los propios traumas, ¿no? Que incluso esto lo conecto mucho con lo que acabas de decir, o sea, ahí te va un cáncer, ¿no? Algo que gracias no necesitaba, pero llegó, ¿no? Entonces, hay personas que estando tú lo debes de ver más de cerca, por la profesión que tienes. Hay personas que incluso ahí empiezan como a hacer chistes de sus propias tragedias, ¿no? Como a reírse literal de sus propias heridas, de sus propias enfermedades, de sus propios traumas, y esto se ve mucho en el mundo de la comedia. Tú, personalmente, Kiara,
¿crees que el humor ha sido una herramienta de supervivencia? Sí, en primera instancia lo fue. ¿Para ti lo fue? Para mí en un inicio lo fue. Yeah. Justo porque pues venía saliendo del trauma de pandemia y ahora quiero hablar de cualquier cosa menos de medicina. O sea, y me adentré mucho en tema personal, ¿no? Porque también era pues fue como un redescubrimiento quién soy, de dónde vengo, qué quiero hacer. Entonces varias cosas ahí estaban bloqueadas. Y el usar la comedia me ayudó como a aventarme estos análisis en esas capas que lo hicieron mucho más digerible. Y creo que a veces es una herramienta que se utiliza de más. Es como ya, bueno, ponte a escribir. Ajá, o sea, ya se vuelve como que no es terapia, es un show. Exacto. Entonces, ya hasta te sientas con el micrófono y bueno, les voy a contar. O sea, sí es cierto, sí pasa. Sí hay como esta pequeña ahí. Hay una línea delgada que yo sí siento que me incliné de manera como muy cargada en algún punto del otro lado, de tomarlo casi terapéutico, que yo no he soltado terapia, o sea, en todo este tiempo psicoanálisis, ahorita estoy con conductivo-conductual. Okay. Y en ese periodo, o sea, como que dije, o sea, sí está padre utilizarla como una herramienta terapéutica, pero también es una disciplina. También hay un orden de escritura, también hay una métrica de cómo conectar, de cómo manejar tu energía. Entonces, todas esas áreas dije, también hay que chambearlas, también hay que trabajar en eso, porque nada más pararte y decir, a mí me pasó esto y esto, y vamos a reírnos de lo que me pasó, pues no funciona siempre. No. Y no todo el público es para tu comedia. Sí, qué tema es. Digo, sí lo vamos a explorar. Digo, ¿qué heridas? Hay heridas, no sé, no estoy segura si las tengas, pero hay heridas que aprendiste a transformar en comedia. O sea, que justo fue para ti como una sanación. Sí. Digo, si no me quieres decir cuáles son, no te pues preocupes. yo creo que, o sea, algo tan sencillo como escuela pública, ¿no? Como que, porque la pinta en primera instancia es la Waxican que está agarrando el micrófono. Así me percibía yo misma, ¿no? Y 2, 3 comentarios por allí. Entonces, conforme fui avanzando en la escena y me soltaba como a decir de dónde vengo y quién soy, o sea, eso sí eran para mí heridas, porque precisamente en el gremio médico es muy tradicional. Entonces es muy formal, es muy recto, ¿sabes? Es muy clean todo, es muy limpio. Entonces, en fachada, o sea, siempre decía esto, como en medicina eran como Howards, ¿no? Los que eran los sangre limpia y los sangre sucia, o sea, los que venían de médicos y los que no, y ya de ahí era una diferencia. Sí, desde ahí ya se marcaba. Sí, claro, se marca un montón. Desde lo económico, que es lo más obvio, pero también lo educativo. O sea, las pláticas de sobremesa con tus papás médicos, pues te van empapando el lenguaje a ir de cero a las aulas. Entonces, Totalmente. Totalmente. Que en tu caso, tu mamá no es médico, ¿no? No. Ok. ¿Qué tan terapéutico tú consideras que puede ser reírse de algo que antes te dolía? Mucho si lo has trabajado. Sí, ya lo has trabajado previamente. Ajá. Sí, digo, la comedia sería como una herramienta adicional que puedes integrar, pero no necesariamente. Pero no necesariamente. No, pues entonces, ¿qué función tendrían los psicólogos, no? Claro. No, o sea, la comedia por sí sola no funciona. O sea, puede ayudar y ayuda bastante, pero no considero que debería de ser la herramienta principal, que también es pues este tema de quiénes pueden costear una terapia de salud mental, ¿no? Sí, totalmente. Sí, también tiene que ver. Digo, hay personas que a lo mejor, pues, no sé, ver un especial de Netflix o algún comediante. ¿Sí? Es menos costoso que ir con un terapeuta. Porque sí es cierto, o sea, si cobramos, pues bueno, digo, no todo, o sea, hay variedad de costos, pero finalmente digo, también como profesionistas de la salud, pues tenemos que ponerle un precio a nuestro trabajo, ¿no? Y digo, en tu caso también lo vives. Sí, y o sea, la información ahorita que ya está como muy accesible, pues se tiende a costear menos, ¿no?
Entonces, no se visualizan los años de estudios, de preparación previa y de experiencia. Totalmente. Entonces, pues eso también lleva una suma al costo. Claro. Entonces, si no, pues todos en internet tendríamos la vida resuelta. Y pues, sí, digo, yo tengo pacientes en mi caso de ChatGPT me dijo que ChatGPT no sabe cómo te sientes. O sea, sí, la inteligencia artificial, digo, ahora nos facilita, porque también nosotros como profesionistas acudimos a la IA para, no sé, para investigar algo, buscar algo, pero no es una verdad absoluta, o sea, las computadoras, los teléfonos no sienten, no tienen emociones. Tú como humano tal vez desde la parte terapéutica puedes empatizar y acompañar al paciente en ese sentido, ¿no? Y tú como en la parte médica, pues tal vez la IA no va a saber qué le duele, dónde le duele, ¿no? Pero tú a lo mejor con el tacto puedes decirle, seguramente le duele aquí, o guiar al paciente, a eso me refiero, ¿no? Y el hecho de que hay humano, ¿no? Que te está hablando un humano y no una pantalla. Desde ahí. Podemos decir lo mismo. Podemos decir exactamente lo mismo, pero la diferencia de la escucha y la conexión entre humanos, ¿no? Así es, o sea, eso desde mi punto de vista como psicóloga creo que nunca va a sobrar como como el contacto, ¿no? El contacto emocional, físico, la presencia, o sea, eso sí, pues nunca va a somos estar sociales, más. somos seres sociales, se necesita. Estamos diseñados para sobrevivir, no para sobrevivir, para vivir en compañía de otros seres humanos, ¿no? ¿Hay algún momento difícil en tu vida, Kiara, que después de que terminó ese momento difícil, terminó convirtiéndose en una historia para hacer reír a otras personas ahora como comediante? Lo intenté, pero no, aún no. No precisamente funciona. Porque llegó este punto en donde si no lo has trabajado lo suficiente, totalmente, todavía no es tiempo. Claro. Pero se está recolectando información. Estamos preparando nuevo material. Se está trabajando. Síganla en redes sociales. Ahorita nos va a compartir sus redes sociales. Particularmente yo te he visto hacer show y personas a las que invito a este espacio tan vulnerable son personas a las que admiro y te lo digo con toda franqueza. O sea, si eres una comediante que digo, sí, va a estar Kiara, vamos, se va a abrir Kiara, ¿no? Digo, no voy mucho porque ya pues estoy en otras ondas, pero trato de ahí de seguirte. Entonces, sí, véanla, sí es chistosa, sí tienen que ir. Mira, no, yo siempre no me considero chistosa, me gustaría aclarar eso, me considero muy amante de la comedia nada más. Bueno, hace reír, eres cómica. Desde el punto de vista a lo mejor tú ahí quieres salirte de esa clasificación y está perfecto. Es que luego ves a comediantes que dices que lo traen nato, o sea, nomás dice 3 cosas y te ríes, ¿no? Yo ubico 2, 3 que me... Sí, digo... Pero, digo... no me considero así como hilarante. pero conectas desde otro lugar con el público. Sí. Y eso pues genuinamente hace reír a las personas, ¿no? Yeah. De hecho tengo una invitada antes de ti que es una de mis mejores amigas. Le encanta tu comedia. Sí. Te mandamos saludos, Ale. Ale, sí. ¿Sí lo ubicas? Sí, es súper linda, la conocí. No, fue en un show, abriendo un show. Ahora que y creo que es amiga también de Ana. Creo que también es amiga de Ana Bacana. Probablemente. Ajá, porque la vi en el show de Gaby Llanas también. Sí, pero ella es súper fan tuya. Sí, ahí en el Insta también. Saludos. Bueno. Pues me dijo, me saludas a Kiara, porque ella iba a estar acá tomando fotitos y esas cosas, pero no pudo venir hoy. Hablemos un poquito del juicio, el autojuicio también, y el juicio de los demás, que en estas 2 carreras, pues sí, tal vez el foco, ¿no? De las personas esté sobre ti, de si la riegas como médico, o si a lo mejor digo, no me parece chistosa, o no me parece que su comedia, estás... Todas las profesiones, y quiero aclararlo, todas las carreras o a lo que te dediques a hacer, siempre va a estar como, pues, con no peligro, no quiero usar esa palabra, pero sí vamos a estar, no estamos exentos de ser enjuiciados, ¿no? Siempre vamos a tener ese riesgo. Sí, totalmente. Se corre ese riesgo. En tu caso, me gustaría abordar un poquito ahí, explorar qué pensó tu familia cuando empezaste en la comedia. Híjole,
Se la rifaron, la verdad, todo Sí. el apoyo. O sea, sí hubo... Bastante. Wow. O sea, sí fue, recuerdo, la primera vez fueron mis 2 hermanos al show y pobrecitos, sí me los rosteé un poquito. Ups. Pero después fueron a otro show, ajá, y bien random, que ese show estuvo súper random, porque fue Mau Nieto, o sea, de nada ahí estaba Mau Nieto, estaba Sandro, o sea, estaba... Yo qué sé, esto era, fue en el Listopisto, un Listopisto presenta, y éramos 6, ¿no? Pero ellos no estaban en el lineup, al final se subió Sandro, y yo me acuerdo que cuando entró, o sea, yo estaba en el micrófono y lo ubiqué de volada, y dije, eso no es, y dije, no mames, no es. Y ya yo seguí. Y ese día fueron mis hermanos, ¿no? Entonces, lo tengo muy presente por eso, porque sí, verlos a ellos, yo no lo esperaba, y luego este dude que entró y dije, se siente como un sueño con fiebre, ¿no? Así que vino mi familia y Mau Nieto, o sea, what the fuck. Y ahí ellos me dieron una retroalimentación porque ya había pasado bastantito tiempo, o sea, desde el primero que me ven, ya sabes, estos shows de morras que hacen. Sí, claro. Ajá, a un show ya más formal, sí me dijeron como, oye, sí, esto es tu camino, esto es lo tuyo, me dijo uno de ellos. De tus hermanos. Uno de mis hermanos, ajá. La que no me ha visto es mi mamá todavía. Pero, o sea, es mi fan así no me sigue de vuelta en Instagram, pero ve todas mis cosas en Instagram. No sé, señora. No, mi fan número 1, sí. Wow. Me dijo algo que me ayudó bastante a finales de este año, porque pues dentro de las altas bajas, ya sabes, la vida, y vino de visita, ya no vive aquí. Ok. Y me dijo, no todas tienen un propósito. Muchas nos vimos obligadas a cumplir con el deber. Claro. Y tú ya encontraste tu propósito. Y eso no cualquiera. Síguelo. Qué bonito. Sí, qué la verdad, sí lo ve mi mamá. Ok, un saludo para la mamá de Kiara. Digo, es un tema, gracias por compartirlo, pero yo creo que la magia de seguir tus sueños es justo cuando tienes un propósito. Y cuando sientes que tu comunidad te abrazó. Claro. O sea, y para mí era muy importante. Sí. O sea, al principio mi mamá era como, ok, no, está bien. Como sí, o sea. Pues bueno. Me imagino que para ella fue como que, wow, o sea. Ok, ajá, pero pues yo creo que mis hermanos le chismearon también. Entonces, digo, chismecito, pero te ayudaron de cierta manera, ¿no? Sí, y en diciembre, o sea, que cuando tengo esa plática con ella, la necesitaba bastante. Claro. Y ahorita lo tengo antes de dar los shows, así, me acuerdo de sus palabras, así. Wow, que, ajá, pues porque se ha convertido en tu amuleto, ¿no? De cierta forma. Sí, como ese recurso mental, porque a veces la vibra no es la mejor, no traes tú la mejor vibra, traes emociones encima. Eres humana, ¿no? Eres humana, o acabas de venir del trabajo, te acabas de pelear con alguien y tienes que ir a dar show, entonces pausa y me centro en eso. Entonces sí me ayudó bastante. Qué cool. O sea, sí. qué bonito. Qué bonito. Suena lindo, pero también, o sea... Sí, tuvo su proceso, ¿no? Que tu mamá llegara y te dijera esto. Al principio, Kiara, y colgándome un poquito de lo que acabas de decir, ¿sentiste que tenías que demostrar algo cuando empezaste como a hacer? En un inicio no. Okay. Después sí. Y ya luego no. Ok. Bueno, pero es que son distintas etapas por las que yo por eso me subí y decía, no los voy a volver a ver nunca, voy a terminar. O sea, yo se me acaba, me entero de otro curso que me guste y al rano, o sea. Y eso con esta etapa de la comedia. Ajá, entonces, pues yo no iba a cumplir expectativas, no, de recibir el elogio, yo iba a pasármela bien, pero conforme también te va bien, de alguna manera, sientes no puedo bajar el estándar. Y ahí empecé a sentir esa presión y no me gustó. Okay. Como que no me gustó esa etapa. O sea, sí fue el año pasado. O sea, dije, ay, no. Pero bueno, finalmente estás siguiendo tu propia expectativa ahora. Sí, ahorita sí. ¿Crees que tuviste que no sé si sea la palabra decepcionar o alguna versión de ti que tuviste que eliminar para convertirte en la mujer que eres hoy? ¿Eliminar?
Sí, alguna versión tuya, faceta o como que, ok, esta versión de mí creo que la vamos a hacer a un lado para poder ser la mujer que tú realmente querías ser. ¿O has integrado todas esas versiones tuyas? Ha sido una integración y más que eliminar, creo que ha sido reconocer. Okay. Ajá, más que eliminar, yo creo que, bueno, desde mi perspectiva es difícil no volver a de donde eres, ¿no? O sea, como, y muchas veces lo olvidas. Yeah. Entonces siento que para mí fue un voltear y, ok, sí es cierto, o sea, soy esto también, o sea, siento que estaba más del lado evitativo de eso y, Digo, esta pregunta es como muy dirigida, en mi caso, yo en su momento sentí como que tuve que traicionar algunas versiones mías para traicionar, soltar, pero bueno, fue esta evolución de trabajar el merecimiento, de entender que, ok, ninguna versión de mí va a desaparecer. Yo ahorita honro todas mis versiones, pero en algún punto era como que, me tengo que deshacer de esta Janet porque ya no cabe en esta nueva versión, pero era más porque lo hacía desde, tengo que cumplir. Ajá. Una imagen, una expectativa, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a mí, digo, a ver, o sea, yo no me puedo deshacer de ninguna de mis versiones, al contrario, solo es como, todas estas versiones son parte de Janet, simplemente voy evolucionando, ¿no? Y yo abiertamente te puedo decir que ahora honro a esa Janet, o sea, no sé, hace 10 años donde a lo mejor hice cosas que ahora no estoy orgullosa de ellas, pero... de ese tipo de cosas. Ajá, o sea, yo sí. Eso me refiero. Bastante. Sí, pero que no necesariamente las escondo, simplemente las honro, las integro. Hay versiones de mí que ahorita ya no puedo seguir cargando porque esta nueva etapa de mi vida, pues no, esa Janet ya no cabe acá, pero no la quiero desaparecer. Y verlos también desde el lado compasivo. Exacto. Verlo con más compasión, o sea, sí reconozco que he pasado por esa etapa también en la que recuerdo una acción. Y no mames, qué vergüenza, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? O, la imagen que proyecté en base a una acción y de repente es, pero ¿en qué contexto estabas? Exacto. O sea, cómo era tu situación, tanto emocional, tanto en tu entorno familiar, o sea, todos creemos que hacemos lo correcto, o sea, pero en realidad solamente estamos reflejando nuestro contexto. Sí, tiene que ver con tu etapa de vida, con tu situación en ese momento, ¿no? Y bueno, digo, la madurez también te dice, oye, pues sí, a mis 25, pues yo no tenía este nivel de conciencia que tengo ahora. Ni se te ha desarrollado el lóbulo frontal, corteza prefrontal. El lóbulo frontal. Oye, y bueno, no hemos mencionado, pero Kiara también tiene un podcast, Consultorio 7, perdón, episodio 7, no sé en qué estoy pensando. Consultorio 7. Y creo que eso también es, no sé si ese sea tu plan B o tu plan C. No, hombre. Pero bueno, me imagino que nació de algún lugar. Entonces, háblanos un poquito de eso. ¿Cómo nació Consultorio 7? ¿De dónde surgió esta maravillosa idea que digo, también lo veo, también te sigo, también he visto esta transición, y justo lo he platicado acá con el productor Kevin, sí. Cómo, o sea, oye, qué padre, oye, cuando recién empezaste yo sí te ve, o sea, sí te seguí en todos hubo una evolución muy marcada, o sea, sí fue todo un proceso. Ok, ¿Cómo nace Consultorio 7? Pues nace precisamente por el querer equilibrar el que me estaba exponiendo en redes desde la comedia. Okay. Y también, pues, digo, traes esta cosquillita de lo que, de tu profesión, ¿no? Sí. Como que decía, ¿cómo integro esta parte? La medicina, ajá. Sí. Y en esta crisis de los 30, ¿no? O me hacía runner o me hacía podcastera. Y a mí no me gusta correr. Ay, yo estoy en ese no, sigue la cerámica, yo creo. Bueno, a mí sí me gusta correr. Oye, tejiendo, ¿no? O sea, haciendo ¿cómo se les dice? Chambritas. Pues para nietos ya. Cosas de treintones. Yo creo que sigue. Casi. Club de lectura, sí me dan ganas. Bueno, pero sería muy suave.
Es que, digo, si tienes casi 40, tal vez nos puedas entender. Si estás en tus 20, a lo mejor todavía no entiendas de lo que nos estamos riendo, pero sí hay como esta transición, ¿no? Entre... Claro, de intereses y de manera de invertir la energía. Sí. Entonces, pero digo, ¿tuvo algo que ver como...? En ese entonces sí, el impulso de, a ver, quiero hacer un podcast, están haciendo un podcast. Y qué padre, y yo veía, o sea, en ese entonces, cuando yo recién me integro, Chaires, o sea, justo acababa de despegar. Okay. O sea, justo, yo me acuerdo que cuando lo agrego a Insta tenía 20,000 seguidores, o sea, en ese entonces. Ya, o sea, estamos hablando de un comediante. Ajá, claro. y de repente, pues a mí me rompe la burbuja de que, a ver, espérate. O sea, a mí me enseñaron que una profesión y luego trabajas y luego me estoy dando cuenta que aquí hay otras maneras de hacer una empresa, ¿no? De alguna manera. Y empecé como a... romper como este paradigma, ajá, ¿no? Y empecé a darme cuenta de los podcasts que había en Tijuana. Como que en ese entonces, no sé si se puede mencionar, había un podcast que les estaba yendo muy, muy cool, entonces pues me acerco a Kevin y le comento, o sea, como porque veía también las publicaciones en este Facebook de comedia. Okay. Entonces, pues ya de ahí empieza como... Ya sé a qué te refieres. Digo, no vamos a mencionar nombres, pero bueno, es una referencia, ¿no? De ahí nace como... Ajá, o sea, de ahí yo veo que, o sea, que me gusta un poquito la disciplina, me gusta ver la evolución. Ya. ¿Sabes? Chido, como sí. me gusta el proceso. Entonces, ver el proceso de otros a mí me inspira. Y ver el proceso, o sea, de los comediantes que despegaron, de los podcasts que estaban teniendo éxito, o sea, para mí fue inspirador. Fue como, o sea, sí es algo tangible, sí es algo que no nada más ves en otros estados. Claro, también se puede materializar También se puede materializar aquí, en mi vida, ¿no? Exacto. Y desde mucha ingenuidad, desde el apoyo de Kevin en ese momento, o sea, sí fue como, arre, hay que empezarlo. Y sí, bueno, o sea, yo no tenía ni idea. Kevin nos ha inspirado. Ajá. O sea, no tenía ni idea de nada, entonces, pues poco a poco el proyecto comienza. Y pues ahorita, de septiembre para acá, sí dije, pausa un ratito porque precisamente por este tema de que ves la evolución, ves el logo, o sea, en Canva, o sea, sí. Horrible. A tus inicios. Sí, claro, o sea, mis inicios horribles, o sea, como muchas cosas desde, pues hay que hacerlas porque te las pide para que las subas, ¿no? O sea, pero no había dimensionado que se podía estructurar a una, pues tipo empresa, por así llamarlo. Uh-huh. Y la realidad es que tampoco tuvo o sea, a pesar de que entrevisté a Jorge Drexler, que también eso fue como que un hito, y para mí no mames, sí, hay que hacerlo bien, qué vergüenza que alguien que tiene tanta experiencia me haya visto haciendo esto. Yo quiero un día que me vea haciéndolo muy bien. Claro. Y ni con eso, o sea, me explota más comedia. Okay. Me explota más un reel. Ella tiene un podcast. Y empiezan a migrar al podcast. Uh-huh. Que, o sea, y ahí están, pues, como la comparación de números, ¿no? Incluso en Instagram, de un perfil a otro, pues no. O sea, pero en ese momento dije, ok, entonces este tendría que ser el recorrido si me están como llegando invitaciones o situaciones en las que esto podría crecer. Hay cosas que yo no sé todavía. Claro. Entonces dije, pausa, fuiste inspirada, ¿no? De cierta manera por otros podcasts de querer también crear este proyecto. ¿Cómo? O sea, cuando empieza Consultorio 7, en un inicio fue por inspiración de otros. De mi entorno, de mi comunidad, de la comunidad, de ver que tenían sus proyectos que para nada iban a ser similares, pero, o sea, ver que la constancia que tenían los llevaba a un resultado. Ya. Eso es lo que te llamó. Eso fue lo que a mí me llamó. Ya. Y pues el podcast, o sea, creo que no, es que no, en los últimos 2 años creo que salieron muchos, por lo menos de los que para mí, ¿no? En mi momento yo vi y de repente ahorita 2 años después y veo más, ¿no? Sí. Pero unos se apagan, otros continúan, ¿no? Claro, entonces, pero cuando inicio ahorita, pues sí veo que hay más, por lo menos en el rubro médico, ¿no? Que es en el que ¿Tú te refieres específicamente? Sí, yo me refiero al mío, a mi área. A tu área. En el área médica, en ese momento no había, entonces también creo que eso fue una buena carta, por así decirlo, para convencer a los médicos de participar, porque sí algunos eran como que
un ¿Cómo? poquito, Ajá. un poquito, ¿Resistentes? un poquito de resistencia al inicio, pero una vez teniendo la actividad, lo disfrutaban. Entonces yo Sí. disfrutaba eso también. Entonces, pero ahorita sí tengo la intención de llevarlo a un contexto como más constante. Lo quiero hacer más constante, pero para eso pues sí necesito yo hacer otras cosas previas, cosas que ni sabía que necesitaba, pero o sea, continúa, ya le meto un poquito más del tema de la comedia, pero ahí va. Ok, o sea, estás haciendo Una transición para Una que transición. vaya a lo médico también. Ok, va. O sea, digo, en el camino vas ideando cosas, también entra la creatividad y no tienes que seguir una secuencia, ¿no? Digo, entiendo esta parte de iniciar un podcast. El proceso a veces no es como tú lo esperas. Sí. Sin embargo, dijiste algo bien interesante, el disfrutar este camino te va a llevar, o sea, te va a llevar solo, como dijo tu mamá, a tener un propósito. ¿Para qué quiero hacer esto, no? Y eso siempre te va a llenar el alma, ¿no? Y sea lo que sea que tú hagas con Consultorio 7, si lo haces con el corazón y tienes bien claro a dónde quieres llegar, o sea, va a ser. Sí, al final compartir información es el objetivo eje, ¿no? Sí, o sea, Entonces, yo, por ejemplo, yo en tu podcast he aprendido muchas cosas, o sea, de medicina, sí, o sea, de verdad es como que, ay, yo no sabía eso, ¿no? Y también me parece gracioso este toque que le has puesto, ¿no? Oye, o sea, también les haces preguntas bien chistosas a sí, tus las médicos. preguntas absurdas, Ajá, el contenido corto para mandarlos allá. o sea, eso es mágico. Eso Y está. tal vez por ahí sea, ¿no? Tal vez por ahí Sí, sea. y también tengo ahí un par de cosas que en el siguiente mes va a pulir. O sea, continúan las entrevistas, Ya. pero en algún punto las especialidades se acaban. Las enfermedades no, o sea, hay mucho material Totalmente. para abrir allí, pero simplemente el tema de la organización atrás, o sea, coordinar horarios de producción, coordinar el lugar, coordinar al entrevistado, o sea, tú sabes, es una friega como Sí. para hacerlo semanalmente. Sí, totalmente. Y sumado a que yo me veía después y yo, híjole, hay que mejorar estas áreas o estas cosas, ¿no? Así como Claro. dije, y me llegó el curso de locución y dije, 6 meses válidos. O sea, Es una evolución, o sea, sí. lo vas a ir mejorando. No, ya lo registré, ya lo tengo que seguir. Sí, claro. ¿Ya qué? Felicidades, yo también acabo de recibir ahí el registro de Creando tu Universo y cuando ya ves un documento dices, qué bonito, o sea, sí es una satisfacción bien súper grata, ¿no? Y bueno, o sea, no hay manera, Kiara, de que el universo, la vida, Dios, no te recompensen por todo esto que estás haciendo. O sea, no hay forma de que no haya una recompensa. Y muchos de nuestros sueños no los hacemos buscando como que, ay, quiero algo físico, ¿no? O quiero algo material, pero te lo prometo que la vida te va a recompensar. O sea, y este proyecto, no siempre, yo cuando empecé creando tu universo, no sabía, o sea, muchas cosas fueron guiadas por Kevin, te queremos, Kevin. Fueron guiadas por Kevin oye, y mira, ahí le puedes meter esto, y aquí, por ejemplo, puedes meterle esto otro. Entonces, tener esta mente de principiante en este camino me ha ayudado mucho a irle dando una forma mucho más tangible, como más clara, ¿no? Entonces, y bueno, también los comentarios que recibes de las personas de, oye, ya te vi en tu podcast y me saliste en un reel, no tiene precio. O sea, hay cosas, y justo para darle como este toque final a este episodio tan bonito, que te agradezco que te hayas abierto conmigo, justo creando tu universo, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti crear? Porque, digo, ¿qué significa para ti? No, así se llama mi podcast, pero no me refiero a lo mío, sino ¿qué significa para ti crear tu propio universo, ¿no? Y hablemos de Consultorio 7, hablemos de la comedia y de tu rol también como médico, porque tú eres creadora, tú lo estás haciendo. ¿Y cuál era la pregunta? No vayas a eliminar esto, por favor. ¿Qué significa para ti crear tu universo? O sea, tu propio universo. Te perdiste. Un poquito. ¿Qué significa? Significa la oportunidad en este plano terrenal de experimentar.
Okay. Porque no sabemos, se le invierte a muchas cosas, pero no sabemos qué hay después de la muerte. Y que es lo único que tenemos seguro. Es lo único que tenemos seguro, todos, sin excepción. Algunos lo prolongarán más que otros, pero... okay. Experimentar, entonces. Experimentar. Okay. Wow. Digo, es una respuesta muy, muy chingona desde mi punto de vista, porque, pues sí, o sea, venimos a este mundo a explorar, ¿no? Sí, no sabemos qué hay más allá. Claro. No sabemos. Sí, y eso totalmente. Es como una angustia también que vivo. Sí. No saber. Sí, yo quiero saberlo. Bueno, digo, hablando de que vienes lidiando con este tema de ansiedad, a lo mejor de estar ahí, pues sí, que no puedes quitar. Lo único que el ser humano tiene habilidad hasta ahorita es de deshacerse de que lleguen los pensamientos, ¿no? Pero a lo mejor sí aprender a qué hago con esto que está en mi cabeza, ¿no? Sí, que está muy, muy cañón. ¿Qué sueños estás manifestando actualmente? Buena pregunta. ¿Qué estás materializando en este momento? No sé si materializando, pero me estoy educando. Okay. Me estoy educando en temas. Educación financiera lo traigo muy presente porque tengo un desmadre con mis finanzas. Pero ahorita materializando el que quiero seguir siendo comediante. Okay. Independientemente del escenario, porque también es una carrera muy... Sí. No se sabe, puede que de aquí nunca se salga, o sea, no termine saliendo de los bares de aquí o dando un curso, pero el amor a hacerlo, ¿no? Wow. Entonces... no tienes expectativas, solo quieres seguir estando ahí, haciendo lo que te gusta, ¿no? Ajá, y no sé si estas expectativas también como manera de truco mental para no caer en una decepción, pero... Esa es una buena forma de verlo. Ajá, porque pues es que ya hay, o sea, gracias a quienes han abierto camino en Tijuana, sí. También te puedes dar cuenta cómo puede ir la cosa. Sí. No necesariamente es tu camino, pero sí son opciones. Entonces, viendo eso, digo, ¿y si eso me sucediera, cómo lo tomaría? Sí. Y me pasaría a mí y lo veo y digo, jalo, o sea, disfruto un chorro ir a dar un show de 10 personas. ¿Cómo abrirle un show a un comediante, no? Claro. Pero ahorita lo que sí siento que estoy materializando es trabajar mi comunidad. Ok. Y yo creo que lo estás haciendo muy bien. O sea, las personas que lo vemos desde afuera, es bien complicado, Kiara, que la otra vez me decía mi esposa, Janet, o sea, hay gente que ya te ubica y tú ni en cuenta, ¿eh? Y neta, me ha pasado las últimas semanas donde, oye, tú tienes un podcast, oye, yo te vi dando una conferencia, oye, y yo así ¿Y te gusta eso? Sí. Es que a mí no. Me encanta. Sí me da ansiedad un poquillo. Bueno, pero es que desde dónde lo estás viendo, ¿no? Digo, es bien importante que ahora, no vienes a que te dé terapia, ¿no? Definitivamente, pero sí el merecimiento, trabajar el merecimiento. Cuando tú tienes esta parte ya nunca sanas al 100%, ¿eh? No hay una sanación total porque constantemente tienes que estar trabajando cosas a manera emocional, yo me refiero en esa parte. Pero cuando ya el merecimiento no es un tema para ti, puta, o sea, empiezas, o sea, esos elogios los recibes con mucho amor y dices, a huevo, o sea... O sea, sí, pero también el tema como de tu privacidad, no se te hace así como, a mí me empezó como a hacer ruido un poquito, pero... No, o sea, bueno, es que queremos cosas diferentes, ¿sí? O sea, bueno, sí. Tú buscas una cosa, yo busco otra cosa, sin embargo, ya no, ¿cómo te lo explico? Yo ya no espero el reconocimiento, o sea, ahora ya es como que, para mí eso es... Lo agradeces. Lo agradezco, es en gratitud, exacto, es como que, wow, o sea... Gracias. Ya no importa si me reconoces o no, porque ya no lo hago desde la herida, ¿no? Desde no tuve esto, porque está trabajado, bien lo decías, ¿no? Pero sí es como que este plus que llega y dices, qué chingón, qué bonito se siente. Sí, ya es gratitud, ya es meramente gratitud, lo mencionaste. Pero sí creo, o sea, yo sí creo que tú como comediante, mujer, en Tijuana, no sé si solo sucede en Tijuana,
pero sí creo que has evolucionado mucho como comediante. Gracias. Tal vez solo te falta como Own it. voltearte a ver, ¿no? Como, oye, o sea, no eres la Kiara que yo conocí hace 2 años, por ejemplo. Sí, qué raro, ¿verdad? Sí. O sea, no, y me refiero como en tu evolución como comediante. O sea, es... Ah, yo pensaba que por las arrugas. No. Bueno, también ya tenemos un poquito más de años, pero definitivamente ha habido una transición en ti, una evolución para bien. Y pues nada más Pues muchas gracias. no, nada más es Muchísimas que tú solita digas, hey, estamos evolucionando, lo estamos haciendo bien, estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Sí. Me parece que te estoy dando terapia aquí. No, pero... es que esa parte sí, de hecho terminan los shows y llegan y hasta me encorvo así como, hey, me gustó tu... Y yo... Viste mal, ¿no? Porque si yo la cago, o sea, si me va mal, o sea, yo ya traigo mi métrica, ¿no? Entonces me bajo y digo, es que esto me salió mal. Y me quedo ahí. Y alguien llega, hey, me gustó. Y ahorita estoy como trabajando un poquito eso, ¿no? Como, la autoexigencia, ¿no? Sí, bastante. Sí. Pero bien, también es medio de masoquista ser comedia. Sí, creo que o sea, es un mundo complicado, Ajá. ¿sí? Pero no es imposible ser exitoso en este mundo de la comedia. ¿Qué le dirías a alguien que siente que llegó tarde para empezar? O sea, que se le está haciendo tarde para empezar. Tarde para empezar cualquier disciplina. Cualquier disciplina, sueño. Puedes pensarlo, ¿eh? O sea, Sí, es que, mira, no quiero dar el speech de tú puedes ser lo que quieras ser, Barbie. Pero, porque sí hay una realidad, digo, no puedes ser el rey de China. O sea, es una realidad, no puedes. No puedes ser gimnasta olímpica, tus 60 participar, porque hay reglas, digo, podrás atravesar todo ese proceso, pero también hay una condición física, ¿no? Que te componen hay cosas a considerar, ¿no? Hay cosas a considerar. Y esas cosas son buenas tenerlas en mente, pero considero que nunca es tarde para ir a experimentar eso que te da curiosidad. Justo. O sea, porque te vas a topar con muchas cosas positivas y te lo puedo vender. Tú puedes ser lo que quieras ser. Mírenme a mí, soy médica y comediante. No manches, o sea, pasaron muchas cosas, o sea, y muchas áreas de mi vida también se vieron afectadas y tuve que hacer ajustes. Y hay varios procesos que caminar para poder continuar esa experimentación, que si en algún momento dices, no, es que esto ya no, lo cambias. Y se vale, ¿no? Y se vale. Entonces creo que nunca es tarde para experimentar. Ok. Lo que sea que les apasione y que también, o que les guste y que el entorno permita. Porque me pongo muy política a veces, pero es una realidad. Sí, o sea, es una realidad que no todos... tener este pensamiento mágico, ¿no? Exacto. Ay, todo va a salir súper bien. No, o sea, en el camino va a haber pruebas, va a haber obstáculos, pero pues nunca es tarde, ¿no? Me encanta tu respuesta, Kiara. Nunca es tarde para experimentar, estoy de acuerdo. Ahora sí que la limitante está acá arriba, ¿no? En nuestra mente. Gracias, Kiara, por estar aquí, por compartirnos tu historia, por abrirnos tu corazón, por darte ese permiso de sentir, yo siempre le digo a mis invitados, de sentir incomodidad, ¿no? Porque en estas preguntas de repente nos pueden agarrar en curvas, ¿no? Pero muchas gracias por ser parte de esto y por evolucionar conmigo. Sigan a Kiara en sus redes sociales, no sé si quieras compartir tus redes sociales. Gracias. Kiara Karen. Estoy como Kiara Karen en Insta, TikTok. Ok. Y ahí es donde mayormente le meto difusión, pero Consultorio 7. Consultorio 7 en YouTube. Y siempre digo esto, si les da flojera los temas de salud
Pero ese es un banco de información confiable de médicos especialistas y cuando lo requieran pueden ir a consultar, pero me pueden apoyar dándole clic y me mutean y así lo ponen en playlist. Súper bien. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Creando tu Universo. Gracias por estar aquí y gracias por evolucionar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchísimas de gracias. verdad, de todo corazón. Listo, Kevin.